Buenos días a todos. Vamos a comenzar la webinar. Estamos en tiempo, pasa un minuto de las 10 de la mañana. Mi nombre es Manuel Gómez, soy el director del Departamento de Servicio a Empresa de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz. Os doy la bienvenida a esta última webinar que vamos a organizar dentro del ciclo del programa Tipo Activa, que la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz y la Excelentísima Diputación Provincial, a través del área de coordinación, desarrollo estratégico, productivo y social, están organizando a lo largo de este año 2021, en el cual hemos materializado pues 34 webinars en diferentes ámbitos para la mejora de la competitividad de nuestro tejido empresarial. Hoy vamos a tratar el nuevo programa marco de la Unión Europea en materia de investigación, desarrollo e innovación, que es el programa Horizonte Europa, que contemplará el periodo 2021-2027, dejando atrás ya el anterior programa marco, el Horizonte 2020. Se abre un momento apasionante, hay una fuerte inversión de capital europeo, se presupone que habrá unos 97.000 millones de euros y se va a simplificar mucho los mecanismos de cooperación y se va a fomentar mucho la cooperación público-privada. Nos va a hablar de ello Belén Gómez Uribarri, que es la persona que nos acompaña y será la ponente que intervendrá a continuación. Ella es responsable de proyectos internacionales de Incotec. Es ingeniero superior industrial, especialidad de organización industrial, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Posee experiencia, aparte de responsable de proyectos internacionales en Incotec en Sevilla desde el 2019. En el periodo 2012-2019 fue jefe de proyecto del Centro Tecnológico de Acción y Construcción en Sevilla. En periodos anteriores ha trabajado como responsable de proyectos de cogeneración en Armisol, en Granada, supervisora técnica y responsable de seguridad en Gamesa Solar, en Granada, ingeniero consultor del Instituto Andaluz de Tecnología en Sevilla, ingeniero consultor en Center en Sevilla, investigador en el Instituto Andaluz de Energía Renovable en Sevilla, o sea, una persona con una muy dilatada experiencia que nos hablará muy en detalle de lo que es el nuevo programa europeo de Horizonte Europa. Posteriormente a la intervención de Belén, intervendrán dos empresas que nos contarán su experiencia. Una está afincada aquí en la provincia de Cádiz, en el puerto de Santa María, que es Titania, ese de proyectos industriales. Nos acompañará Pedro Astola, que es el responsable de proyectos de innovación dentro de la compañía. Y finalmente nos acompañará la empresa TDI, su director, que es Manuel Suárez, y nos hablará de la experiencia en proyectos tanto de I+D+I, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Todas las preguntas van a estar referidas a los ponentes a través del chat para facilitar mucho más, que no intervengan muchas personas a la vez y sea mucho más tedioso el webinar. Yo moderaré las preguntas, os rogaría que a medida que os vayan surgiendo las preguntas se vayan haciendo y al final se lo trasladaremos a la ponente, a Belén en el primer bloque y en el segundo bloque pues a las personas representantes de empresas que nos hablarán de su experiencia. Pues le cedo la palabra a Belén Gómez Uribarri, el cual bueno, nos va a contar mucho más en detalle que yo las claves de ese nuevo programa marco y cómo cooperar y cómo presentar propuestas a él. Cuando tú quieras, Belén. Muchas gracias, Incotec, por su colaboración y que haga realidad esta webinar. Gracias a todos por participar. Muchas gracias, Manuel, por la presentación y, bueno, y por invitarnos a participar en esta acción que lleváis a cabo para efectivamente colaborar un poco a esta idea de Europa de fomentar la innovación y engrandecer el tejido empresarial de la Unión Europea. Bueno, os voy a presentar, a compartir pantalla. A ver. Aquí. Bien, creo que ahora lo veis ya como completa. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como ha dicho Manuel, yo estoy trabajando en el Departamento de Proyectos Internacionales en Incotec, que es una consultora que ayuda a las empresas pues, a poder gestionar sus actividades dentro de lo que es la innovación empresarial y demás. La finalidad de esta presentación es hablar sobre el Horizonte Europa, que es el programa marco de la Comisión Europea en el cual se quiere fomentar, articular las ayudas para poder fomentar precisamente ese tejido empresarial dentro de la Unión Europea. Con la idea de mi presentación, yo he querido hacer mención a las principales características del Horizonte Europa para colocarlo dentro de lo que es las ayudas de subvención para las distintas empresas a nivel europeo y bueno, precisamente pues he querido concentrar esa información dirigiéndola o
haciendo hincapié en aquellas características que realmente pues, afectan a las empresas. Hablando también de la estructura del Horizonte Europa y luego aterrizando en lo que es el programa de trabajo que está ahora mismo activo, con el cual se encuentran todos los instrumentos para poder precisamente canalizar esas ayudas que la Comisión Europea ofrece al tejido empresarial europeo. Y luego, pues por último, hablar de la propuesta de proyectos a dichos programas, cómo articularlos y bueno, una serie de aspectos generales de dichas ayudas y cómo esas propuestas se presentan en la Comisión. Pues bueno, empezamos con la presentación. Bueno, las principales características del Horizonte Europa, bueno, pues nace pues intentando luchar contra los grandes, el cambio climático y poder contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible que están ahora muy presentes en nuestra vida actual dentro de la Comunidad Europea. En la Unión Europea pues está el gran reto verde que sea el Green Deal, ¿no? Que se está ahora fomentando y está afectando pues a todos los aspectos de la Unión Europea y entre ellos pues lo que es el tema empresarial y por esas razones nace este Horizonte Europa, dando continuidad a la H2020 y los anteriores programas marcos que siempre, bueno, la Comisión Europea siempre ha estado del lado de apoyando a dichas iniciativas dentro de la Comisión. La finalidad, sobre todo, del Horizonte Europa es impulsar la competitividad y el crecimiento de la Unión Europea, crear nuevos puestos de trabajo garantizando la participación de los talentos y impulsando el crecimiento económico de las empresas. Y luego también es muy importante en este programa, se apoya mucho lo que es la creación y la difusión de conocimientos y tecnologías excelentes. Aquí hay una gran apuesta porque ese conocimiento se comparta, se conozca y sea accesible, ¿no? Por todos los ciudadanos, no solamente los que están dedicados a ellos, sino toda Europa en sí. El proyecto, o sea, el programa Horizonte Europa cuenta con un presupuesto, que ya lo ha comentado antes Manuel, de unos 95.500 millones de euros en precios corrientes y está distribuido en 4 grandes sectores, luego explicaré qué incluye cada uno de ellos, están aquí reflejados, sea ciencia excelente, que están más enfocados hacia lo que es la generación de ese conocimiento, a lo que son universidades y demás. Luego hay otro gran sector que es en el cual nos encontramos las empresas, ¿no? Que son los grandes desafíos mundiales y la competitividad industrial europea. Aquí es donde luego centraré mi presentación. Luego Europa Innovadora, que bueno, quiere también fomentar que ese tejido de innovación dentro de Europa nos posicione a nivel mundial, pues también tiene un presupuesto destinado para dichas acciones. Y por último, lo que he comentado antes, quiere reforzar, y también lo ha dicho Manuel, quiere reforzar la participación de todos los ciudadanos, no solamente los que están directamente relacionados con el tejido industrial o empresarial, y queriendo llegar más a lo que es a la sociedad y al ciudadano de a pie. Igualmente, pues reforzar todo lo que es el espacio europeo de innovación dentro de Europa. Pilares y clústeres. Estas son palabras que luego, una vez que empezamos a hablar en el programa Horizonte Europa, empezamos a decir pilar 1, pilar 2. Bueno, aquí he querido enseñaros en qué consisten estos pilares. O sea, el programa europeo de Horizonte Europa a grandes nivel es la base legal en la cual se constituyen las distintas, iremos bajando por niveles, ya lo mostraré después, ¿vale? Hasta que llegara a lo que son las ayudas directas a empresas. En un principio, todas esas ideas o acciones están agrupadas en función de unas temáticas, como he comentado antes. Estaría la ciencia excelente, conocido Pilar 1, que ya hemos visto antes que tiene su presupuesto asignado en sí mismo. Aquí estarían todo lo que serían las acciones de Marie Curie, el Consejo Europeo de Investigación y también un área de impulso de las infraestructuras de investigación dentro de lo que es el espacio europeo. En el pilar 2, que es el que más se centra todo el tejido empresarial, son los grandes desafíos mundiales y la competitividad industrial europea, lo que se intenta impulsar. Dentro de este pilar 2 es donde se encuentran los clústeres. Los clústeres son 6 áreas en las cuales se han distribuido las distintas acciones o distintos tipos de acciones
según la temática o el campo de acción o el impacto que se busca, y bueno, están ahí enumerados. El pilar 1 sería el salud, el segundo de cultura, creatividad y sociedad inclusiva, el tercero todos los temas relacionados con seguridad civil para la sociedad, el cuarto, el quinto y el sexto son los que tienen ahora mismo más empuje. El cuarto es el de todo lo que está dedicado, todo lo que conlleva el mundo digital, la industria y el espacio. Luego estaría el 5, que es el clima, energía y movilidad. Y un sexto que ahora mismo también es cada vez, con referencia a programas anteriores como el H2020, el de alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente, que va posicionándose cada vez, adquiriendo más importancia dentro de estos programas de subvención. Por último, hay otra área del Centro Común de Investigación, ¿vale?, de JRC, en el cual pues también tiene su temática particular. Por último, tenemos también el pilar 3, que es la Europa innovadora. Aquí, sobre todo, lo que se busca es crear ecosistemas europeos de innovación, fomentar y apoyar al Consejo Europeo de Innovación y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Y luego hay un área transversal que afecta a todos los pilares, que sería aquellas acciones que están enfocadas a ampliar la participación y fortalecer ese espacio europeo de investigación, ¿vale? Entonces, en esas 4 áreas son en las cuales está distribuido el presupuesto, y dentro de cada área pues tiene las distintas temáticas. En nuestro caso, el pilar 2 serían los clústeres, que es donde nos tendríamos que situar como empresa para buscar ayudas a nuestros proyectos de innovación e investigación. Dentro, efectivamente, que como he comentado, yo quería centrar mi presentación a las empresas. Dentro del pilar 2, estos son los clústeres que he nombrado antes, y esta es la distribución de esos 53.500 millones de euros que están destinados a fomentar o a argumentar ayudas a estos clústeres. Están distribuidos de esta manera. Aquí veis no tengo la comparación de lo que había antes para H2020, pero bueno, ha habido un gran incremento de la aportación de presupuesto a estos tipos de ayudas. Empezamos un poco a contar eso que es Horizonte Europa, plan estratégico, programa de trabajo. Bueno, para ver un poco situarnos. El Horizonte Europa, el programa así en plan de rasgo y el general, así el Horizonte Europa, es simplemente una base legal que se ha articulado, ¿vale?, para un periodo de 7 años, entre 2021 y se estará vigente hasta 2027. Con dicho amparo legal se genera una serie de planes muy plurianuales, que son los planes estratégicos. Los planes estratégicos están planteados, uno de 4 años que está ya en vigor, que es el primer programa estratégico que va desde el año 2021 hasta el 24, y en el 25 se prevé pues, que se publique y entre en vigor un segundo plan estratégico. ¿Qué hay en ese plan estratégico? En ese plan estratégico también es un documento al final en el cual se establecen cuáles son pues, los objetivos estratégicos principales de la Unión Europea al amparo del programa Horizonte de Europa, donde están las políticas comunes, y sobre todo en el caso del primer programa estratégico está enfocado con los 3 grandes principios que impulsan el gran reto verde, ¿no?, que es la transición verde, la transición digital y la recuperación y resiliencia del tejido de Europa en general. En este caso, si digo empresariales porque quiero enfocarme en empresarial, pero también en otros aspectos tiene cabida en esos 3 objetivos. Una vez que está publicado ese plan estratégico y demás, se adopta o se publica lo que son los llamados programas de trabajo. Estos son programas bianuales. Ahora mismo tenemos activo uno nada más, que es el que comprende el periodo entre 2021 y 2022, y aquí es donde se materializan en concreto qué ayudas, qué tipo de subvenciones, qué tipo de proyectos van a ir o pueden optar a una ayuda por parte de la Comisión Europea. Y ahí ya después del programa de trabajo pues están lo que son los proyectos en sí. Aquí vemos cómo está la relación entre estos 3 grandes elementos, ¿no?, el programa Horizonte Europa, el plan estratégico y el programa de trabajo. Como he comentado antes, en el Horizonte Europa, en el programa general, se explican los pilares, los clústeres, se definen qué áreas de intervención son las que se han identificado para poder optar a dichas ayudas. En el plan estratégico luego se analizan
cuáles son las prioridades dentro de lo que son las políticas económicas europeas, se establecen cuáles son las orientaciones estratégicas clave para precisamente conseguir ese desarrollo de la investigación y de la innovación en Europa, y se definen, esto es muy importante, unos impactos esperados. O sea, aquí en el plan estratégico están establecidos qué se quiere o qué a largo plazo, qué es lo que se quiere conseguir con el consecuente programa de trabajo. El programa de trabajo aquí está dividido, hay uno por cada clúster de los 6 que he nombrado anteriormente. Dentro de cada programa de trabajo se establecen unas destinations, han decidido llamarlas así, que al final son objetivos y son impactos, son traducciones de esos impactos esperados generales que están en el plan estratégico, ya particularizado al tipo, o sea, primero al área definida por el clúster y luego dentro del área del clúster pues hay distintas calls, distintas llamadas, distintos aspectos y aquí, bueno, se definen en definitiva una serie de objetivos que hay que buscar, ¿no? Se agrupan por destinations, cada clúster tiene un número determinado, hay clústeres que tienen 4, otros 6 y otros tienen a lo mejor 8. Luego de las destinations se baja a otro nivel, que son los topics, que me imagino que a algunos de vosotros ya os suena. Los topics es ya lo que realmente viene a definir qué es lo que se busca, qué debe de cumplir un proyecto y qué condiciones de subvención va a recibir, qué tipo de ayuda es la que se ofrece, qué resultados se esperan, serían los expected outcomes, y qué alcance tiene que tener ese proyecto. Nosotros tendríamos que empezar, o sea, aunque Europa empezó por aquí, nosotros tendríamos que empezar por aquí, buscar nuestro proyecto, ver en qué alcance se encuadra y luego, bueno, primero buscando el clúster y, bueno, y ir intentando dar respuesta a lo que se nos pide. De todas maneras, luego lo comento más detenidamente si no ha quedado claro con este lío de, no quería decir lío, pero bueno, con esta cantidad de documentos referentes a este tema. Como he comentado antes, así un poco de pasada, el plan estratégico cubre un periodo de 4 años. La manera de elaborar un plan estratégico, sobre todo en concreto este primer plan, pues ha durado un periodo de 18 meses, en el cual han participado no solamente miembros o servicios de la Comisión Europea, sino que también público en general, partes interesadas, ya sea a nivel de empresa, entes públicos de los distintos Estados miembros. Y bueno, todas esas jornadas han sido abiertas, totalmente se pueden consultar dentro del portal de transparencia de la Comisión Europea y fue aprobado en marzo del 2021. Como he comentado antes, del plan estratégico que salió en marzo, pues se elaboran los distintos programas de trabajo. Primero hay un programa de trabajo general, ¿vale? Que es bianual, en el cual está compuesto por 13 secciones. Una introducción en la cual pues, se indican pues, los objetivos y demás, el porqué del programa de trabajo. Luego hay 11 partes de las cuales una corresponde pues, a las acciones correspondientes a Marie Curie y de infraestructura de investigación que están acogidas dentro del PLAR 1. Un programa, o sea, una sección por cada uno de los clústeres, es decir, 6 más, ¿vale? Cada uno es independiente a la hora de ser definitivo, de tener fechas y demás. Es una sección dentro del programa de trabajo general. También se les llama programa de trabajo, pero son ya particulares del clúster en concreto. E igualmente, pues hay otras 2 secciones dedicadas al pilar 3 y luego, por último, al área general que habíamos dicho, transversal, de ampliar la participación y difundir la excelencia. Luego también dentro de lo que es el programa de trabajo hay un anexo, o sea, una sección que se llama anexos generales, que es la 13, que es aplicable a todas las partes, a todos los distintos programas dentro del programa de trabajo. Aquí es donde se establecen cuáles son las reglas aplicables para el programa marco, para el programa de trabajo, cuáles son las condiciones de admisibilidad para optar a dichas ayudas, cuáles son los criterios de selección, cómo se evalúan los programas, cómo se adjudican los proyectos, etcétera, los cuales hay que tener en cuenta para cada uno de ellos. O sea, si nosotros queremos buscar un tipo de ayuda, tendríamos que identificar en qué clúster estamos, es decir, en qué área de intervención dentro del programa de trabajo estamos
y además tener en cuenta este anexo, o sea, esta sección, la 13, en el cual pues, nos indican qué particularidades hay que cumplir a nivel general. Y ahora vamos a lo que estaba hablando, de lo que es el programa de trabajo dentro de un clúster. Aquí, por ejemplo, la sección 7 está relacionada con está dedicada al clúster 4, cuyo título es Digital Industry and Space, a digital, industria y espacio. Y como he comentado antes, esto es lo que vais a encontrar cuando, es un documento de 600 páginas, ¿no? Cada uno de ellos tiene pues, ese orden de magnitud. Encontraréis, como he comentado antes, las destinations. Las destinations son conceptos, son áreas, son objetivos en los cuales se agrupan los distintos topics. Ya iré después para el topic, ¿vale? Entonces, dentro de la destination encontraréis pues, una descripción de cuáles son, si veis aquí, los KSO son los Key Strategic Objectives que vienen del plan estratégico. El plan estratégico define, me parece que son hasta la E, y dentro de esos objetivos estratégicos luego están distribuidos a cada una de las destinations de los programas de trabajo. Y luego, dentro de cada destination, también encuentra la palabra expected impact. Esto también es muy importante porque son resultados esperados de impacto que se tienen que conseguir, porque hay que tenerlos en cuenta a la hora de definir nuestro proyecto. Y no están definidos luego en lo que es la mera descripción de la ayuda. Entonces, siempre que vayamos a buscar un tipo de ayuda, hay que tener en cuenta los apartados de introducción del programa de trabajo que están referenciados hacia la destination. Otra información que encontramos en estos programas de trabajo son las distintas llamadas que lo componen. En concreto, bueno, aquí he cogido nada más que unas cuantas, ¿no? Dentro de lo que es uno de las destinations, precisamente la destination 1, la que había comentado antes, pues hay estas dos llamadas. Aquí se explica, se dice qué tipo, qué cantidad de presupuesto tiene asignado en cada uno de los 2 años de duración del programa de trabajo y cuál es la fecha final de entrega de dichas propuestas de proyecto. Acaba de cerrar ahora mismo una, el 23 de septiembre, la semana pasada, y bueno, ya la siguiente de esta llamada sería el 30 de marzo. ¿Qué compone una llamada? Pues una llamada lo componen los topics. Los topics ya sería el más bajo nivel en el cual ya sabemos exactamente en qué se tiene que consistir nuestro proyecto, si nuestro proyecto está alineado con el alcance, si sabemos, pues bueno, aquí donde vienen todas las características que debe de cumplir para poder optar a dicha ayuda. Lo que es en el programa viene a nivel general cuál es el presupuesto asignado a cada uno de dichos topics, diciendo qué ayuda se tiene esperada asignar a cada uno de los proyectos y cuántos proyectos se esperan financiar en dicho topic. Esta información es importante, puesto que no es lo mismo presentar un proyecto donde van a subvencionar al final 4 distintas acciones o 3. O sea, es algo que hay que valorar dentro de lo que es la empresa, el consorcio, para saber si optar, cuando tenemos varias opciones, pues intentar al que tengamos más posibilidades, ¿no?, de conseguir dicha ayuda. Y aquí sería, no sé si se ve muy bien, perdonad, bueno, toda esta información que estoy aquí mostrando ahora mismo es oficial de la Comisión Europea y totalmente accesible, ¿vale? Entonces aquí, dentro de lo que es un topic, que ya es la ayuda en sí, pues tenemos su título, en el cual pues, nos da una idea de qué es lo que se busca y demás con los proyectos que apliquen a este tipo de ayuda, las condiciones específicas que nos dicen, nos limitan cuál tiene que ser, entre qué margen debe estar nuestro presupuesto final del proyecto. Bueno, proyecto final, realmente aquí hablan de la ayuda que esperamos de la Unión Europea. O sea, yo luego diré cuáles son el tipo de financiación. Y bueno, están hablando, este presupuesto es de financiación por parte de la Comisión Europea. Y luego, bueno, el presupuesto en lo que es para todo el topic, con todos los proyectos, de aquí se saca el número de proyectos que irían subvencionado dentro de este topic, el tipo de acción, luego hablo de cuáles son, en este caso pues es una RIA, y aquí también dentro de las condiciones específicas de los topics se indica qué TRL se espera conseguir. ¿Qué es un TRL? El TRL es el nivel de madurez de la tecnología que se desarrolla en dicho proyecto.
va desde el 1 hasta el 9, empezando el 1 lo que es una idea y el 9 ya un producto, proyecto o servicio totalmente en mercado, ¿vale? También aquí, cuando nos indican qué grado de madurez de la tecnología que vamos a desarrollar se espera, pues nos indican también cómo alineados estamos nosotros en nuestro proyecto con las expectativas de dicho topic. Luego, a continuación, siempre hay una expected outcome, que son pues, los resultados que se esperan conseguir con dicho proyecto. Hay veces que, como en este caso, dice que tiene que contribuir a los siguientes resultados, entonces hay que contribuir a los 4. En otros tipos de topics dice que por lo menos a 1. En fin, aquí hay que mirarlo bien con bastante detalle que indica en cada una de las definiciones de los topics. Y por último, que además es el más importante, es el scope, el alcance. Aquí es donde tenemos que tener bastante claro que estamos bien alineados con la ayuda que estamos solicitando, porque esto es lo que nos va a abrir o cerrar la puerta a seguir hacia adelante, ¿no? Con el proyecto. Es muy importante tenerlo en cuenta porque, claro, aquí normalmente nosotros cuando empezamos un proyecto empiezas con una idea y luego, pues, al ver el alcance en la definición del topic, ves que te piden más contribuciones o más resultados o que tengas en consideración aspectos que tú de inicio no los tienes, pero que, bueno, como estos son proyectos consorciados en los que tú colaboras con otras empresas, pues debes y tienes que añadir a tu proyecto. Entonces, ahí es donde empiezas a tener la estrategia de ver con qué empresas vas a desarrollar dicha propuesta, qué aspectos te faltan para cubrir todo lo que se pide en el alcance, porque aquí sí que es todo lo que se pide aquí. Es realmente la llave que abre la puerta a poder solicitar dicho tipo de ayudas. Ahora, hay cosas que he ido comentando antes, la he dicho un poquito de refilón, y aquí quiero hacer mención a ciertos aspectos generales. Estos están recogidos todos en esa sección 13 que he comentado en el programa Marco, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Por ejemplo, las condiciones de elegibilidad. ¿Cómo tiene que ser el consorcio? Porque estos son proyectos de colaboración, ¿vale? Para que pueda ser elegible. Bueno, pues tiene que ser al menos una entidad de un Estado miembro y al menos 2 que sean o de un Estado miembro o de un país asociado. Esto es nuevo, porque antes en el H2020 tenían que ser por lo menos 2 entidades de al menos 2 Estados miembros diferentes. Ahora puede ser también de un país asociado. Otra novedad dentro de las condiciones de elegibilidad es el plan de igualdad de género. A partir de las propuestas que se presenten en el 2022 entra en vigor dicho requisito, ¿vale? Que sobre todo afecta a los entes públicos, en los cuales deben de tener en vigor un plan de igualdad de género establecido en sus empresas para poder solicitar o poder ser elegibles para este tipo de ayuda. El resto de participantes en una propuesta pueden hacer una autodeclaración de que sí que la tienen en cuenta, y a la hora de validar dicha empresa para poder solicitar ayudas a la Comunidad Europea, pues debe de también hacer una declaración en el portal. ¿Quién puede, o sea, aquí, bueno, un poco ya definir quién es elegible para recibir financiación? Pues bueno, pues son los países europeos, los Estados miembros y los territorios ultramarinos. Países que no están de la Comunidad Europea también pueden conseguir financiación, los cuales serían los denominados países asociados. Todo esto está normalmente en constante evolución y se pueden consultar en la guía del programa. Hay una lista de países de bajos ingresos y bajos y medios ingresos, los cuales tienen opción a solicitar esta financiación. Y luego, si en alguno de los topics, en ese apartado de scope, está indicado que un país tiene que participar, en ese caso también sería elegible para dicha subvención. Y luego, pues hay casos específicos que bueno, ya se refieren en el topic cuando se da ese caso. Los países asociados, bueno, pues ¿cuáles son? Sobre todo aquí ahora son aquellos países que tienen un acuerdo con la Comisión Europea. El caso más preocupante o el que más está siempre entre todas las conversaciones es el caso de Reino Unido. Ahora mismo el Reino Unido puede participar en todas las partes del programa de Horizonte Europa, aunque no sé todavía si ya está firmado o no está firmado ese acuerdo para ser país asociado, pero sí que puede participar en todas las propuestas. Sobre la primera llamada, las que están abiertas ahora en el primer programa,
de trabajo, y luego, bueno, y en todas las que esté del programa Horizonte Europa, exceptuando las de EIC Fund, que son un tipo de ayudas que son más en tipo de crédito o de un equity, que son instrumentos diferentes a lo que es una subvención a fondo perdido, como el que estamos tratando sobre todo ahora en el Pilar 2. ¿Cuáles son las actividades elegibles para financiación? Bueno, obviamente hay que tener en cuenta que no deben de ir en contra de clonación, o sea, no en contra, o sea, no deben de tratar temas de clonación humana, no deben considerar cambios genéticos, o sea, todo esto está protegido, ¿no? Lo que es la destrucción de embriones humanos y demás, se trata de lo que son las políticas de generales, ¿no?, de la Comisión Europea. Y los tipos de acción, lo que he comentado antes. Principalmente las que están marcadas son las que tenemos que tener en cuenta dentro de estas ayudas del Pilar 2, que serían las RIA, IA y CSA, dichas así coloquialmente. Las RIA son actividades en las cuales el principal elemento es la investigación y la creación de conocimiento. Si lo referenciamos a los TRL, o sea, la maduración tecnológica que he comentado antes, pues este tipo de actividades se quedarían en un TRL 6, a veces 7, ¿vale? Serían TRLs bajos. Sin embargo, las Innovation Action, las IAs, son ya para acciones que están muy enfocadas a mercado, terminando el proyecto en un TRL 8 o 9, que son ya los dos últimos, ¿vale? Y luego las CSA son actividades más destinadas a coordinación y a dar soporte a los objetivos del programa Horizonte Europa. El resto de acciones sí que están definidas dentro de lo que son los programas europeos, pero no nos afectan a mi presentación, estarían fuera del alcance, fuera del scope de esta presentación. ¿Qué tipo de financiación, qué intensidad se ofrece por este tipo de ayuda? Bueno, pues las RIA, ¿no?, la RIA Innovation Action, tienen una tasa de financiación del 100% del coste, ¿vale? En el caso de actividades de Innovation, las IA, las empresas a las que tendrían un 70% de subvención y las que los entes públicos y non-profit serían pues un 100% de financiación las que podrían adquirir. Sin embargo, hay llamadas y topics en los cuales dicho porcentaje cambia. De hecho, hay ahora mismo en esta última llamada ha habido topics en los cuales la financiación ha sido el 60% en lugar del 70%. Eso viene dentro de lo que es la definición del topic. Y luego las CSAs pues, tienen una subvención del 100% y los programas de cofinanciación pues entre un 30 y un 70%. Aquí quiero hacer una mención así breve a las propuestas, en qué consisten. Las propuestas están basadas en dos partes, la parte A y la parte B. La parte A se genera automáticamente por el portal de la comisión. Bueno, se me ha olvidado decir que la solicitud de este tipo de ayuda es todo telemático. Entonces, pues con la información, la documentación administrativa de los participantes se genera la parte A y la parte B es la parte que constituye la memoria y descripción del proyecto, que se sube un documento en PDF, ¿vale? Ambas, para cada tipo de ayuda existen unas plantillas generales que hay que seguir. Como novedad, han cambiado la extensión de dichas memorias. Ahora son 45 páginas en lugar de 70, como eran antes para las acciones de RIA y de IA, y 30 para las CSA. Sin embargo, siguen pidiendo mucha información muy detallada, con lo cual es bastante retador el llegar a esas 45 páginas explicar perfectamente nuestro proyecto. Pero bueno, es las condiciones que tienen ahora mismo el nuevo programa Marco. Las memorias están organizadas en 3 secciones que se corresponden con cada uno de los criterios de evaluación. O sea, se evalúan por separado, tienen una puntuación y la suma de las 3 sería la puntuación total que obtendría nuestra llamada, o sea, nuestra propuesta en el programa. Aspectos claves para la propuesta, como he comentado ya antes, importantísimo, estar bien alineado con el scope que está explicado en el topic, pero teniendo en cuenta todo lo que se dice ahí. En todas las propuestas hay que demostrar de manera clara y precisa cuál es nuestra ambición, cuál es nuestra innovación, cómo vamos a ir más allá del estado del arte de la tecnología que se trata en el proyecto.
hay que definir también una metodología de trabajo, pero no solamente en los aspectos técnicos de nuestro proyecto en sí, sino también teniendo en cuenta los contextos de interdisciplinaridad, dimensión de género, ciencia abierta y, bueno, y además pues no constituir un daño significativo para el medio ambiente. Todo eso tiene que estar también recogido en esa memoria que está en la parte de la propuesta. Luego, además, se tiene que explicar claramente cómo nuestros resultados van a contribuir a los impactos que están descritos en el Work Program, en el programa de trabajo general. Ese serían los Pathway to Impact, que se llaman ahora. Y luego, pues, adicionalmente, siempre en todo proyecto hay que escribir cuál es nuestro plan o qué medidas vamos a llevar a cabo para que ese impacto sea el máximo posible, cómo lo vamos a diseminar dentro de lo que es la comunidad científica, cómo lo vamos a comunicar para el público en general, cómo lo vamos a explotar, cómo lo vamos a hacer producto al final, ¿no? Eso es muy importante en este tipo de proyectos. Y luego, bueno, pues como último punto dentro de lo que es la memoria, hay que explicar el programa de trabajo que tenga una calidad demostrada de consecución de los objetivos que se plantean, y luego igualmente pues todos los recursos, o sea, del presupuesto y de los participantes que hay que también que presentar en esa memoria, ¿no? Que hay que describirlos y el por qué están en ese consorcio, ¿no? Cuál es el rol de cada uno. Hay unas consideraciones políticas y aspectos horizontales que ya casi todos más o menos las he ido comentando, que afectan a todos los proyectos, a todas las llamadas, a todos los topics, que serían pues lo que hemos comentado antes de la programas de ciencia abierta a lo largo de toda la Comisión Europea, perdón, la dimensión de género, cuál es el camino que se va a seguir para conseguir el impacto esperado, cuáles son las medidas que van a maximizar dicho impacto. Siempre hay que comentar si se hace o no se hace, o si que nuestro proyecto no constituye ningún daño significativo al medio ambiente. Y luego el tema de la inteligencia artificial, que está muy presente en casi todos los proyectos, pues también tiene una consideración de que sea explicable, que sea confiable, que sea transparente. Pues todos esos aspectos a nivel horizontal afectan a todas las llamadas del programa Marco. Aquí, bueno, un poquito más en detalle, lo he comentado cada uno de estos aspectos. Como ya lo he comentado aquí, pues, bueno, lo pensáis, aquí la Comisión Europea, como también una de las grandes líneas, es el fomentar la participación, el conocimiento y demás, pues es obligatorio que se hagan publicaciones de acceso abierto para toda la comunidad, de los resultados de los proyectos, siempre, obviamente, respetando y manteniendo los derechos de protección intelectual que deben llevar a cabo, puesto que obviamente es del desarrollador, ¿no? Por mucho que se comparta la información. Y compartir los datos es algo que también pues, es algo crítico ahora mismo en la tecnología y que frena el avance de muchas empresas, con lo cual en todas las llamadas, en todos los proyectos hay que hacer un plan de gestión de datos en el cual se dice, bueno, pues, cuáles son, dónde pueden encontrar los datos, cuáles son accesibles, cómo se pueden utilizar y demás, de todos los datos que se generan dentro de un proyecto. Y está siempre el lema, ¿no? Tienen que ser tan abiertos como posible y tan cerrados como necesarios, porque obviamente, aunque sí que se fomenta, si queremos realmente fomentar la competitividad y demás, pues aquí entra en conflicto ambos aspectos, ¿no? Y luego pues llevar a cabo prácticas de ciencia abierta, utilizar repositorios abiertos. La Comisión para ello tiene un montón de instrumentos para poder llevarlas a cabo. La igualdad de género, que lo he comentado antes, que a partir del 22 entra en aplicación para los entes públicos, y luego pues bueno, hay que tener, la dimensión de género tiene que estar también considerada de manera obligatoria en la investigación, o sea, en los proyectos de investigación e innovación, que bueno, hay que tenerlo. La Comisión pide que se haga de manera obligatoria. Como he dicho aquí antes, no me quiero repetir, hay que describir el impacto de la propuesta, cómo vamos a conseguir o cómo vamos a colaborar a conseguir esos impactos esperados definidos en el plan estratégico que estaban planteados en el programa Marco General. En fin, y luego aquí pues lo he comentado, lo que es el no significar un daño al medio ambiente. Hay 6
objetivos medioambientales, los cuales conciernen este aspecto. Entonces, pues siempre hay que, en toda propuesta, hay que indicar que, bueno, que no va en contra de ninguno de estos 6 principios. Y como he comentado antes, la inteligencia artificial cada vez más presente en nuestro día a día, pues bueno, la Comisión Europea pues apuesta porque sea una inteligencia artificial confiable, transparente y, bueno, y entendible, porque muchas veces es bastante difícil de entender, por eso es artificial, porque es mucho que sea inteligente, pero bueno, también por el ciudadano a pie. Aquí en este programa Marco se fomenta mucho el aspecto social y la involucración de los ciudadanos de a pie y hacer en todos estos proyectos. Siempre tener esa dimensión social está muy presente en todos los topics. Aquí os dejo también una serie de documentos de referencia, muchos son fuente de esta presentación. Aquí este es el anexo general del programa Marco, pero bueno, aquí tenéis también en este link podéis encontrar cada uno de los programas de trabajo de cada uno de los clústeres dentro del programa de trabajo general. Ya sé que es complicado, pero bueno, es que tiene la misma palabra, está el general y luego el de cada uno de los clústeres, que va evolucionando independientemente. Y luego las plantillas de la propuesta, tanto para las acciones IA y RIA y para CSA. Hay un programa, la Comisión Europea aboga por la transparencia. Aquí dentro de lo que es el portal de los programas de subvención hay un manual online para ver cómo se puede solicitar este tipo de ayuda. Hay una página web de Horizonte Europa y también un portal español de Horizonte Europa donde toda esta información y más podéis encontrar y consultar. Hasta aquí lo que tenía preparado comentaros. Muchas gracias por vuestra atención. Como ha dicho antes Manuel, yo pertenezco al Departamento de Proyectos Internacionales de Incotec, que somos una consultora que, bueno, llevamos 20 años trabajando gestionando ayudas públicas para la innovación en empresas, y en nuestro departamento en Proyectos Internacionales pues llevamos ya un recorrido largo presentando distintas propuestas a distintos programas, no solamente Horizonte Europa, sino anteriormente H2020, LIFE, EIC, distintos tipos de programas de ayuda europeos. Y bueno, nuestra función normalmente va pues, a ayudar a las empresas a identificar ese topic en el cual encaja su proyecto, a intentar formar el consorcio y bueno, ayudar hasta a escribir la propuesta, incluso después ayudar en la gestión del proyecto una vez que se consigue. Tenemos oficinas en 8 sitios, en 8 localizaciones dentro de España y bueno, aquí tenéis nuestros datos. Yo con esto he terminado, Manuel. O vosotros todos, si queréis hacer alguna pregunta o algo, voy a dejar de compartir. Gracias, Belén. Sobre todo especialmente por la claridad y la concreción en la exposición de conceptos, porque bueno, hablar del programa Horizonte Europa no es fácil y además con la magnitud que tiene el programa. Lo que sí vamos a dejar son 2 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, daremos paso inmediatamente a las experiencias de las empresas, que nos acompaña tanto Titania como Tiri ahí, y bueno, paso a proceder a presentarlo. Yo mientras que se surgen las preguntas y demás, voy a proceder a presentar a la siguiente persona, que es Pedro Astola, de la empresa Titania Ensayo de Proyectos Industriales, que es licenciado en Química con especialidad en Ciencias de los Materiales por la Universidad de Cádiz, máster universitario en Gestión de la Calidad por la Universidad Pablo Olavide, especialista en Gestión de Proyectos PMI por la Escuela de Organización Industrial de Sevilla. Y lleva trabajando desde el año 2009 en Titania, inicialmente como responsable de calidad y bueno, en el 2015 ya pasó a ser responsable de desarrollo interno e innovación de la empresa, desde la que se dirigen los proyectos de I+D de la empresa, tanto interno como externo. Si no hay más preguntas, toma la palabra Pedro. Cuando tú quieras, Pedro. Muchas gracias por participar. Hola, buenos días a todos. Sobre todo, gracias a vosotros, ¿no? Por contar con Titania, ¿no? para este webinar. Si os parece, comenzamos ya. Sí. No hay preguntas, procedemos vale. a iniciarlo. De acuerdo, pues voy a tratar de compartir pantalla. De acuerdo. Bueno, pues para explicaros un poco cuál es nuestra actividad, digamos, a nivel de I+D, creo que antes procede presentar mínimamente la empresa.
para lo cual voy a hacer uso, bueno, la empresa y las actividades de I+D que desarrollamos, voy a hacer uso de esta presentación, aunque no está especialmente diseñada para esta ponencia. Haré uso de la presentación, pero voy a ir saltando de un sitio a otro. Nosotros nos gusta definirnos, para que nos conozcáis un poco, como un centro para el estudio de materiales y procesos de fabricación especialmente orientado al sector del transporte. Muy orientado al sector aeroespacial, del que prácticamente hemos vivido hasta y seguimos viviendo de él. Aunque ciertamente ahora ya empezamos a tener presencia también en otros sectores, como puede ser el naval o incluso el energético. Concretamente nos dedicamos, somos un laboratorio de ensayos, ¿vale? Para, digamos, dar soporte a la industria en este sentido. Lo que disponemos son de laboratorios de ensayos. Permitidme que os comente rápidamente qué tenemos. Tenemos laboratorios que son transversales, desde laboratorios de ensayos mecánicos, microscopía de corrosión es una de nuestras especialidades, ya que somos una empresa spin-off que vino del laboratorio de corrosión de la Universidad de Cádiz, creada en el 2006. Laboratorios para materiales no metálicos, tanto estructurales como no estructurales, como seguramente os sonará, las aeronaves actuales cada vez están compuestas de más y más materiales no metálicos, no solamente aluminio, sino ya también materiales compuestos, tanto de fibra de carbono, Kevlar y otras fibras, como puede ser fibra de vidrio inclusive. También tenemos un pequeño unidad de ensayos no destructivos, e incluso pequeños talleres para fabricación propia de probetas o de utillaje de ensayo o lo que nos haga falta para desarrollar nuestra actividad. Como os comentaba, al ser una empresa que sale de la Universidad de Cádiz como spin-off, seguimos manteniendo el contacto con ellos, con lo cual tenemos acceso a capacidades de ensayo un poco ya más avanzadas, inclusive que las nuestras, inclusive capacidad de ensayos, capacidad de fabricación por impresión 3D en materiales metálicos. Nosotros tenemos aquí impresión 3D en materiales plásticos y a través de la UCA incluso hemos participado en proyectos europeos en los que se ha estudiado la fabricación aditiva. Y bueno, todo esto que os estoy enseñando hace que a la hora de organizar los famosos consorcios que ha comentado anteriormente Belén, ¿vale? Pues seamos, a la vez que somos una pyme, la capacidad de ensayos que tenemos nos hace un socio ideal para este tipo de convocatorias, ya que, digamos, somos muy versátiles. La gran mayoría de este tipo de consorcios acaban normalmente en actividades de validación de la tecnología que se está desarrollando, y eso normalmente se valida a través de ensayos que en muchas ocasiones se pueden hacer aquí, ¿no? Entonces, vuelvo un poco al principio de la presentación. ¿En qué líneas estratégicas nos movemos nosotros digamos, en la zona de investigación y desarrollo? Pues digamos que tenemos cuatro líneas estratégicas. La primera de ellas es, digamos, investigación sobre tratamientos superficiales libres de cromo o amigables ambientalmente. El cromo ha sido, y de hecho lamentablemente sigue siendo, uno de los grandes enemigos a eliminar de las cadenas de tratamientos superficiales industriales. Y si bien es cierto que se han desarrollado algunas soluciones, aún no son todo lo efectivas que debería de ser. También tenemos una alta participación en proyectos, digamos, para continuar el desarrollo de los materiales compuestos, porque ciertamente son relativamente novedosos. Con materiales compuestos se lleva trabajando solo unos 40 o 50 años, y eso en ciencia de materiales tampoco es un gran recorrido, con lo cual sigue habiendo mucha necesidad de investigación y de nuevas aplicaciones sobre estos materiales. Por supuesto, hemos hecho ya nuestros primeros proyectos dentro del marco de Industria 4.0, que tanto se está, digamos, apostando en la Unión Europea por ella, especialmente en temas de inteligencia artificial. Estamos empezando ya proyectos propios de inteligencia artificial. Y estamos recientemente abriendo una cuarta línea, esta es prácticamente de este año, en la que, digamos, pretendemos atender la demanda de energía renovable que tiene Europa, concretamente apostando por la investigación en la generación de hidrógeno verde a través de electrolizadores tipo PEN. Esto que os muestro aquí es un overview, un vistazo rápido a los proyectos de I+D en los que nos hemos visto involucrados desde 2012 a la actualidad, ¿no?
Ciertamente hemos tenido muchísimo éxito de cara a financiación nacional de la mano del CDTI con proyectos de tipo Interconecta. Casi todos los que estáis viendo aquí son de tipo Interconecta, aunque yo creo que también tiene mucho que ver que nos hayan convocado para esta webinar. También hemos participado en proyectos europeos. Concretamente, en 2015 logramos nuestra primera participación en un proyecto europeo, en una convocatoria Clean Sky. Y curiosamente, la primera vez que los logramos, pues conseguimos ser incluso coordinadores del proyecto. O sea, que entramos un poco por la puerta grande, básicamente, con un poco de suerte quizá. Pero la realidad es que la primera vez que lo conseguimos, pues nos tocó empaparnos el procedimiento completo porque llevamos la coordinación del proyecto. Otra fuente de financiación que también se ha convertido, digamos, en relevante en Titania es la Corporación Tecnológica de Andalucía, de la que somos miembros. Tenemos 2 proyectos corriendo con ellos. Bueno, este proyecto fue ya antiguo, ya finalizó, y ahora tenemos otro orientado con ellos a fabricación de materiales compuestos, termoplásticos. Y también tenemos ya corriendo también un nuevo proyecto europeo que comenzó en 2018, pero con el tema de la pandemia se ha extendido su tiempo, con lo cual pues aún le quedan 2. Y en este proyecto europeo también de la convocatoria Clean Sky 2, en este no somos coordinadores, pero somos, digamos, el miembro del consorcio que lleva la responsabilidad de las tareas de validación de las tareas de las tecnologías que se desarrollan en este proyecto. Comentaros que a esta nueva convocatoria de Horizonte Europa, pues también hemos propuesto un nuevo proyecto que se presentó a finales de, creo que a mediados, perdón, de septiembre, concretamente en el clúster 4 sobre transporte, una RIA, que como han comentado también anteriormente Incotec, pues una de las ventajas que tiene es que está financiada al 100%, ¿no? Entrando ya un poco más en tratar de compartir las experiencias que tenemos nosotros en proyectos europeos, pues diría que prácticamente lo más complicado a la hora, digamos, de participar en este tipo de convocatoria es encontrar socios, y no solamente encontrar socios, sino yo diría encontrar los socios adecuados, o sea, los socios que aportan valor al consorcio y que aumentan la probabilidad, digamos, de éxito de la propuesta. Eso ciertamente requiere su tiempo, requiere conocer los actores, digamos, de las tecnologías que tú estás desarrollando, saber quién tiene reputación, quién tiene los medios adecuados para desarrollar la idea que tienes o qué puedes aportar tú. Porque ciertamente una de las cosas negativas que tiene esta convocatoria pues es la enorme competitividad que hay. Efectivamente, ahora digamos, los fondos asociados parece que son muy importantes y eso puede que aumente un poco la probabilidad de éxito, pero nosotros tenemos, digamos, una estimación de éxito en la participación de un proyecto de en torno al 10%, e incluso hablando con centros tecnológicos que prácticamente son especialistas a la hora de presentar este tipo de convocatorias, ellos alcanzan el 20% y tienen todos sus recursos orientados a ello, con lo cual, pues, ciertamente son unas condiciones muy, muy interesantes. Eso aumenta muchísimo la competitividad y eso hace que la tasa de éxito, pues, sea complicada. Por tanto, tienes que elegir muy, muy bien a los socios, a los compañeros de viaje, ¿no? Para intentar, por lo menos, pues, bueno, tener alguna posibilidad de que te den el proyecto, ¿no? Y diría que eso sería de las pocas cosas negativas que tiene. El resto de experiencias que tenemos con este tipo de proyectos son todas absolutamente positivas. O sea, el hecho de lo que comentaba, quizás lo más positivo sea la intensidad de la financiación, que es muy elevada, ciertamente para conseguir otra convocatoria que llegue al 100%, yo particularmente no la conozco. Incluso conseguir una convocatoria que alcance simplemente el 50% del proyecto ya es complicado, así que si te están ofreciendo el 100% o incluso el 70 o el 60, ya son unas condiciones de financiación especialmente buenas. Diría que otra parte de experiencia positiva que tenemos con estos proyectos es, curiosamente, la justificación. Suele ser bastante comprensivo, o sea, son abiertos a posibles cambios o problemas que te hayas podido encontrar, con lo cual, pues, digamos que no es algo totalmente cerrado a que tienes que cumplir exactamente lo que pusiste en la propuesta, en la convocatoria. Tenemos bastante buena experiencia en el sentido de que son bastante comprensivos a que esto no deja de ser investigación, es ciencia,
y uno sabe por dónde empieza, pero no por dónde va a salir. Con lo cual, a la hora de justificar posibles desviaciones, tanto técnicas como económicas, existe cierta flexibilidad, cierta cintura, por decirlo así, lo cual se agradece, porque no siempre es así con todos los organismos, digamos, de financiación, ¿no? Eso sí, tiene que ser cambios debidamente justificados, tanto técnica como económicamente. O sea, no te van a aceptar cualquier cosa. De hecho, hemos visto cómo la Comisión Europea ha tenido que tomar, digamos, medidas en algún consorcio en el que estábamos, porque a lo mejor algún cambio que se ha propuesto no está suficientemente justificado y, por supuesto, no lo acepta. Pero si sí es justificado, sí que hay ese margen de maniobra. Y por cerrar un poco la participación, pues yo diría que hay una parte digamos, de gratificante, ¿no? O sea, como son convocatorias internacionales, estás obligado, digamos, a participar con centros y empresas de otros países, pues eso es una actividad tremendamente enriquecedora, porque ciertamente uno siempre puede aprender de cómo lo hacen los demás, de cómo se organizan, de qué está desarrollando uno, qué está desarrollando otro, y ciertamente son actividades muy, muy, muy enriquecedoras. Las visitas de proyectos siempre son muy, muy agradables, o por lo menos las que nosotros hemos tenido, y las visitas ya de justificación, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Nuestra experiencia vamos, yo por lo menos la enmarco como absolutamente gratificante, ¿no? Y también da bastante buena sensación el ver que, bueno, que en España, concretamente en Andalucía, concretamente en la provincia de Cádiz, pues sí que hay medios, talento, como para ser capaces de aportar en este tipo de proyectos que realmente ya están apuntando, como comentaba Incoteca en su presentación, apuntan a grandes problemas mundiales, ¿vale? Entonces, tú sentirte partícipe de al menos la respuesta a ese tipo de problemática que está planteando la Unión Europea, pues reconforta. Ciertamente a nosotros por lo menos nos aporta ese valor añadido. Creo que hasta aquí poco más o menos tenía pensado contar con vosotros. Tampoco quería acaparar mucho más tiempo. No sé si tenéis preguntas o... Muchas gracias, Pedro, por tu participación. Bueno, tenemos el chat abierto y todos aquellos que quieran formular preguntas a Pedro lo pueden hacer a través del canal. Mientras que se deciden hacer preguntas y demás, paso a continuación a presentar a Manuel Suárez, que es el director de TIRIS AI. Y a continuación vamos a hacer una breve presentación de su currículum. Es ingeniero informático por la Universidad de Castellón, máster en Ingeniería de Computadores por la Universidad Politécnica de Valencia. Manuel es especialista en tecnología de transformación digital en la industria, con más de 10 años de experiencia en sectores como automoción, metal, agua, reciclado. Es profesor de máster de transformación digital en Industria 4.0 y ha trabajado para multinacionales como Ford, Mercedes, SEAT o incluso Mercadona. Manuel, cuando tú quieras, nos puedes hacer la presentación correspondiente. Muchas gracias. Muy bien, gracias Manuel por la introducción y bueno, como estaba comentando, pues voy a haceros en primer lugar, para que nos conozcáis un poco, una pequeña presentación de quiénes somos, de quién es TIRIS AI y después, posteriormente, pues nada, pasaremos a contar un poquito nuestra experiencia, ¿no? en proyectos europeos. Pues nada, por introduciros un poco, TIRIS AI somos una empresa tecnológica valenciana especializada en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para optimización de procesos industriales, ¿vale? Este es, digamos, nuestro factor diferenciador, ¿vale? No somos una empresa, digamos, de inteligencia artificial orientada a, digamos, a banca o a temas de dispositivos móviles o temas de web, que también están muy tienen un gran crecimiento, pero nosotros nos centramos en el sector industrial y de optimización de procesos. Dentro de ello, pues nada, desarrollamos dos principales líneas tecnológicas. En primer lugar, lo que es el procesado inteligente de datos de proceso, ¿no? para desarrollar ciertos tipos de soluciones que ahora os comentaré. Y luego la otra línea tecnológica que llevamos está más orientada a la visión por computador, ¿no? con deep learning, con redes neuronales para hacer sistemas tanto de clasificación de vehículos, objetos o detección de efectos en superficies. Por comentaros un poco nuestro factor diferenciador, ¿vale? Gracias un poco a los resultados que estamos obteniendo.
Hemos conseguido ya el sello de proveedores homologados de compañías industriales como SEAT, como Michelin, CCA, Acciona o SACIR. En cuanto al grupo humano, del equipo humano, tenemos un grupo bastante multidisciplinar. Tenemos doctores en inteligencia artificial e ingenieros en machine learning y especializados en toda esta optimización de procesos, y hemos ganado pues, varios premios de tecnología aplicada, como algunos de los que os pongo ahí. En cuanto a las soluciones de optimización de procesos con inteligencia artificial que desarrollamos, pues las dividimos principalmente en estas 6 que veis aquí, pues, tanto sistemas de análisis predictivo para predicción de defectos de calidad en proceso o averías de máquina, el desarrollo de sistemas de simulación avanzado, principalmente desarrollando gemelos digitales, que de hecho hay pues, uno de los proyectos europeos que desarrollamos, estamos implantando un gemelo digital, que ahora os lo comentaré. Y luego también pues, toda la parte más de visión por computador, donde trabajamos con Deep Learning para hacer, como os digo, pues, sistemas de clasificación, seguimiento de vehículos, detección de defectos en superficies, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, a nivel sectorial, como os digo, nos centramos en el sector industrial, pero bueno, somos un poco transversales, ¿vale? Nosotros actualmente estamos trabajando en el sector de automoción, metal mecánico, infraestructuras, construcción y agroalimentación. Y estos que tenéis aquí son un poco nuestros clientes principales, ¿no? Con los que más desarrollo y más líneas de trabajo llevamos abiertas. No trabajamos únicamente con estos tipos de empresas, que son empresas pues, de grandes empresas multinacionales en muchos casos, sino que también trabajamos con empresas pequeñas también. O sea, tenemos proyectos, la verdad es que de diverso tipo. Luego, en cuanto a algunos de los premios que nos han dado, pues esto es el Premio Innovación 2018, que es el que más, digamos, altavoz nos dio. Nos dieron este premio por el desarrollo de un motor de análisis predictivo para predecir el deterioro de los pavimentos en la red de carreteras nacional, y bueno, nos dio pues, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y el presidente de la constructora, SACIR. Y bueno, en cuanto a estructura que seguimos siempre en nuestros sistemas y que implantamos ya sea a nivel de procesado de datos como a nivel de visión por computador, tenemos una infraestructura modular que desplegamos y adaptamos en función de los escenarios productivos donde trabajamos, que está formada por estos 4 pilares, tanto a nivel de integración de datos como a nivel de historización con núcleos Big Data. Luego tenemos la tercera pata, el tercer módulo, que es ya el propio de inteligencia artificial, donde ya ponemos los modelos de análisis en función del tipo de aplicación. Y luego ya la última parte, donde ya tenemos todo el sistema de cuadros de mando para controlar y monitorizar todo el proceso, ¿vale? Por contaros un poco más a nivel, pues un poco de métricas de optimización y de productividad que estamos obteniendo de media en todos los proyectos, pues estamos obteniendo un 65% de reducción de fallos de máquina, 42% de reducción de defectos de calidad, y luego ya pues incrementos de disponibilidad e incremento del tiempo medio entre fallos. Y luego aquí pues tengo algunos ejemplos de proyectos que implantamos y desarrollamos para que veáis un poco, pues tanto en SEAT, sistemas de análisis predictivo, por ejemplo, para estaciones de mecanizado y rectificado, Michelin, también sistemas de calidad predictiva. Luego, por ejemplo, con Industrias Alegre, sistemas también de calidad predictiva sobre máquinas de inyección de plástico. Este en concreto es un caso de uso dentro de un proyecto europeo que estamos llevando, que de hecho lo ha gestionado y lo sigue gestionando Incotec. Ahora os comentaré un poquito más sobre ese proyecto. Luego también pues, sistemas de planificación inteligente de la producción, ¿vale? Que lo desarrollamos en forma de gemelo digital, esto en concreto para la factoría de Picolinos. Y luego también tenemos sistemas más orientados a gemelo digital, pero para la eficiencia energética. Esto lo hacemos en plantas de tratamiento de agua, por ejemplo, en plantas SEDAR, y sistemas de visión de clasificación de vehículos y seguimiento con el puerto de Valencia, por poneros algunos ejemplos de los que
con los que estamos trabajando en líneas de investigación, innovación y también con proyectos europeos. Pues bien, por contaros un poco ahora los proyectos un poco en líneas de financiación pública que llevamos, como os podéis imaginar, nosotros en TIRISAI, dedicándonos exclusivamente a la implantación de sistemas de inteligencia artificial para optimización de procesos, pues estamos muy activos en proyectos de financiación pública, ¿vale? Tanto en programas de CEDETI como en programas del IBACE, aquí de la Comunidad Valenciana o de la AVI, y luego, por supuesto, también en proyectos de convocatoria europea, ¿vale? Dentro de esto, nosotros, de hecho, llevamos ahora mismo 2 proyectos en ejecución, 2 proyectos europeos digamos, de gran alcance. Uno de ellos, en concreto, como os digo, es con Incotec. Es el proyecto Timinai, que donde estamos desarrollando, pues como os decía, sistemas de inteligencia artificial para optimizar todo el proceso productivo de un parque de máquinas inyectoras de plástico. Y llevamos también otro, en concreto con la factoría de Ford, donde estamos desarrollando un gemelo digital para planificar de forma inteligente todo el proceso productivo de la planta de motores. Por contaros un poco, digamos, qué ventajas da, ¿no? Y meternos un poco, digamos, en materia de los proyectos europeos. Nosotros, pues obviamente, como estaban comentando ahora mis compañeros antes, pues obviamente son proyectos que dan muchas ventajas, ¿vale? En primer lugar, yo diría que una de las grandes ventajas es tener la oportunidad de trabajar con grandes consorcios, ¿vale? Nosotros, pues en los proyectos europeos que estamos, los consorcios que están formados por unas 15, o sea, de 10 a 15 empresas por consorcio de toda Europa, y te da la oportunidad a nosotros, por ejemplo, como tecnológica, de entrar en contacto con otras empresas tecnológicas que pueden estar trabajando en líneas similares y con lo cual generar sinergias, y luego también de entrar en contacto con otros end users industriales, donde luego poder desarrollar líneas de negocio un poco en paralelo a estos proyectos europeos, ¿no? Luego, en cuanto a ya digamos, la finalidad de lo que se llaman los casos de uso, ¿no? de los tipos de aplicación que se desarrollan en los proyectos europeos, pues este tipo de convocatorias te da una capacidad de profundizar en ciertas líneas tecnológicas, ¿vale? Que no te da otro tipo de convocatorias, y, por supuesto, no, es mucho más difícil hacerlo con financiación privada, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque son tipos de proyectos, pues por ejemplo, de unos 3 años, donde te permite tanto investigar en esa línea tecnológica como hacer el diseño y luego también hacer el desarrollo y la implantación, ¿vale? Y te permite trabajar, pues, por ejemplo, en sistemas de análisis predictivo para optimizar procesos, de visión por computador, de planificadores de la producción, y implantarlos finalmente en las líneas de proceso o en los escenarios, y probarlos y validarlos. Todo esto con una financiación por detrás que, como sabéis, es mucho mayor. Son proyectos de gran calado en comparación con otro tipo de programas más nacionales, ¿no? Entonces, esto te da la oportunidad de profundizar tecnológicamente mucho en ello, ¿no? Luego, en cuanto digamos, a los intereses, por comentaros un poco también algo que a nosotros nos parece bastante atractivo, son un poco los intereses en líneas tecnológicas que tiene Europa ahora en este tipo de programas. Belén antes os lo adelantaba un poco, que es un poco lo que comentaba, que están buscando proyectos que implementen ciertos tipos de casos de uso, obviamente, que interesen a los end users, pero que también tengan ciertos tipos de características en los sistemas de inteligencia artificial que se desarrollen, ¿no? Que son, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial explicable, ¿vale? Que comentaba Belén, que se están buscando que sean sistemas de inteligencia artificial entendibles por todos los usuarios. Y cuando en concreto inciden por explicable, significa, de hecho, nosotros estamos en uno de los proyectos europeos en los que estamos trabajando, está basado en este tipo de inteligencia artificial. Están basados en lo que se conoce como explainable models, ¿vale? Que son los modelos de inteligencia artificial explicable, que lo que hacen es
no solo darte el objetivo de detección inteligente o de predicción o de optimización que te da el propio modelo inteligente, sino lo que te dan es todo el conjunto de variables que ha influido en que ese resultado se dé, ¿vale? Como por ejemplo, si se está prediciendo un defecto de calidad en la línea de producción, el modelo explicable lo que te da además es qué variables del proceso han influido en que se dé esa predicción y además en qué porcentaje, cuáles han sido las que han tenido más importancia en que se dé ese defecto o esa optimización, ¿no? Entonces, eso en Europa está bastante de moda. A los evaluadores les gusta mucho que se planteen proyectos en esa línea y sacan convocatorias al respecto. Y luego también otra de las cosas muy importantes son, digamos, la orientación que se conoce ahora como Human in the Loop, ¿no? Como para meter al humano que está interactuando con esos proyectos y sistemas de inteligencia artificial y que permita interactuar con el sistema e incluso darle feedback sobre la realidad, sobre lo que está pasando realmente en el escenario donde se ha implantado, para poder darle feedback a los modelos de optimización y que estos permitan reentrenarse sobre el feedback que les ha dado los operarios o el científico de datos o el humano, ¿no? De hecho, el proyecto en el que estamos trabajando con Incotec, el europeo que digo que llevamos con ellos, que es TeamInAI, está basado todo en modelos basados en Human in the Loop para introducir al operario en lo que es el aprendizaje en continuo de los modelos de inteligencia artificial. Y yo creo que esto es muy beneficioso tanto para las tecnológicas que desarrollamos la tecnología y la implantamos, como para los usuarios finales que reciben esa tecnología. Yo creo que para todos es enriquecedor y por todo ello, todas estas cosas que os estoy comentando, pues obviamente nosotros estamos muy contentos con este tipo de convocatorias, tanto nosotros como el resto de participantes de los consorcios, y por supuesto os animamos a que reviséis la presentación a este tipo de proyectos, porque la verdad es que permiten avanzar mucho en la implantación de este tipo de tecnologías. Por mi parte, nada más. Si tenéis, por supuesto, cualquier pregunta, pues nada, estaré encantado de contestarla. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Pedro. Gracias, Belén. Se abre un pequeño turno de preguntas. El chat lo tenéis operativo por si queréis trasladar alguna pregunta a alguno de los ponentes. Yo voy a romper un poco el hielo, voy a hacer alguna pregunta y sería... Uno se puede plantear, ¿qué hace una pyme como yo en un lugar como este, ¿no? En los fondos europeos, en un marco tan grande? ¿Qué aporta o qué os ha aportado a vosotros como representantes de empresas, en algunos casos como pyme, el haber interactuado a nivel internacional dentro del marco europeo en proyectos tan diversos y tan variopintos? Pero a su vez me imagino que habéis conseguido una agenda de contactos y una ampliación de conocimientos que en el ámbito nacional entiendo yo que no hubierais podido adquirir, ¿no? Efectivamente. Bueno, no sé si la pregunta, Manuel, iba por mí. No, es genérica. He hecho una pregunta genérica para las dos pymes, en este caso las dos empresas, ¿no? Vale, pues bueno, rápidamente, efectivamente, como estaba comentando ya un poco en mi intervención, por un lado nos permite crecer como empresa. Obviamente son proyectos de un cierto calado y hay que hacer nuevas contrataciones para poder desarrollar esos proyectos, y por otro, todos los nuevos contactos que se hacen no son proyectos unilaterales, son proyectos de consorciados de 10, 15 socios, y se hacen contactos tanto de empresas de usuarios finales como de tecnológicas que te permiten enriquecerte mucho, por supuesto. Muchas gracias. Y a Belén, preguntarle qué se espera para el año 2022 dentro del programa Horizonte Europa. Si hay algunas convocatorias ya específicas y definidas para el 2022 o está todavía un poco por concreto. No, para el 2022 el programa de trabajo que está ahora mismo activo también lo contempla. En cada uno de los clústeres, que hemos dicho antes que están las áreas de intervención y de actuación de las ayudas, están ya publicadas, incluso en el mismo propio programa marco, como he puesto, vienen las fechas de apertura de dicha llamada, ¿vale? En la cual se recogen todos los topics que son al final las condiciones de cada uno de los proyectos y cuándo se cierra. ¿Qué significa que se abre? Que en el portal del participante de la Comisión Europea
se puede empezar a solicitar la ayuda, pero ya están las fechas ahí, eso no va a cambiar, ya están, ahora mismo no hay ninguna noticia que se vaya a cambiar, entonces ya hay ya topics que están abiertos para marzo, por ejemplo en el Cluster 4, en el Destination 1, el 30 de marzo hay un montón de distintos tipos de proyectos, hay también en febrero hay unos cuantos también en la parte de espacio, abril, o sea, ya habría que mirar cada uno de los clústeres y ver cuáles tiene, pero ya hay bastante esperando que en los primeros 3 meses que se puedan presentar esas propuestas. Muchas gracias, Belén. Y la última pregunta para la empresa gaditana, para Titania. ¿Os ha permitido, entiendo yo, el realizar proyectos europeos, expandirlos internacionalmente? Es decir, obtener clientes en otras ubicaciones que, bueno, el no haber participado nos daría esa posibilidad. Efectivamente, como comentaba antes también Manuel, es un grandísimo escenario para mostrarte, efectivamente. O sea, te llevas, digamos, te da la oportunidad de trabajar con empresas mucho más grandes que tú, pero también te da la oportunidad de demostrar hasta qué punto eres capaz de involucrarte en un proyecto y de mostrar a potenciales nuevos clientes que realmente eres una alternativa, aunque seas una pyme. ¿Vale? O sea, me ha hecho mucha gracia el comentario que has hecho al principio de que hace una pyme como yo en un proyecto como este. Eso ha pasado por mi mente en varias ocasiones, pero finalmente te das cuenta de que no, de que realmente tiene muchísimo sentido que la Comisión Europea promueve en algunas ocasiones incluso fuerza la presencia de pymes en este sector, porque realmente hay muchísimo talento repartido con las pymes, con lo cual, pues, una vez que asumes que estás ahí, que lo has logrado, estás en ese proyecto, tienes que dar todo de sí y ciertamente ves que puedes participar, o sea, no solo debes y puedes, sino que además tienes mucho que aportar en esos proyectos, con lo cual, pues, lo que os comentaba, muy enriquecedor la presencia. Efectivamente, nosotros ya ahora tenemos presencia en 20 países, no digo yo de que eso sea todo derivado de la participación en proyectos, pero que desde luego nos ha brindado un marco idóneo para nuestra actividad, sin duda alguna. Pues muchas gracias a todos por vuestra participación. No hay preguntas a través del chat. Ha quedado muy claro todos los conceptos que habéis expuesto y demás, y os emplazamos en breve a más webinars y demás, y bueno, y seguir continuando con esa labor de internacionalización a través de los proyectos europeos, que es una labor muy, muy interesante. Pues nada, agradecer a los asistentes y a vosotros por contar vuestra experiencia. Muchas gracias y buenos días. A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, buenos días.